Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Nena. Nena. Sí. Vale. Es una entrevista que arranca en el mar. Nos despediremos en un faro. Y siempre os pregunto vuestra relación con el mar, así que ¿cuál es la tuya? Pues mi relación con el mar empezó relativamente tarde, porque yo soy más de montaña, soy de pueblo, y la primera vez que fui al mar debía tener como 8 o 9 años. Y no me gustó mucho. No me gustó mucho porque fuimos con mis padres, mi hermano y yo, y teníamos las expectativas muy altas, y cuando llegamos nos aburrimos. Nos aburrimos muchísimo. No sabíamos qué hacer. ¿Qué os habían contado de la experiencia de la playa? Pues que era una cosa maravillosa, que no veías, que lo veías así como todo infinito, que te lo pasabas muy bien con los cubos y con la arena y con la playa y las olas. Y fuimos en octubre, tampoco hacía muy buen tiempo y estábamos los dos, tampoco había muchos más niños porque no era temporada de vacaciones. Total, que nos volvimos porque nos aburríamos muchísimo. ¿Quiénes fuisteis, tu hermano y tú? Mi hermano y yo, mis padres, íbamos de vacaciones. ¿Recuerdas qué playa era? Era Torremolinos. Torremolinos. Sí, y luego aparte también había mucha piedra, claro, y eso no contábamos con ello. ¿Y ahora? Ahora me gusta mucho, la verdad. Me da muchísima paz, me relaja mucho, sobre todo a media tarde, cuando ya se va poniendo el sol. Y vas viendo como esos colores, ¿no?, que se ven en el horizonte y oyes las olas y tal, y pasear, me gusta correr por la playa, me gusta mucho. No puedo ir tanto como quisiera, pero sí me gusta mucho. ¿Te haces preguntas cuando miras al horizonte? Sí. Preguntas además un poco existenciales, ¿eh? Porque tengo ahí mi vena filosófica de cuando estaba en COU, que ahora es el equivalente a segundo de bachillerato, y me gustó mucho. Y me hago muchas preguntas sobre la existencia cuando estoy yo sola, y me gusta, ¿no? Es como mi momento. Además, siempre que voy a la playa sola, llevo música puesta. Entonces es como si estuviera en mi propio videoclip. Bueno, sí. Eres una niña que has dicho que estás más relacionada con la montaña que con la playa, pero naces en Madrid. Nací en Madrid de manera circunstancial, porque mi madre con los 2 partos necesitaba cesárea y tenía que venir a un hospital en Madrid, porque lo normal era que en aquella época, yo soy de 1974, nacieran los niños en sus casas, en sus casas del pueblo del que yo soy. De hecho, yo creo que la mayoría de mis amigas y mis amigos del cole nacieron en sus casas. Pero como mi madre necesitaba operación cesárea, mi hermana y yo nacimos en Madrid. Pero bueno, fue circunstancial y luego volvimos otra vez al pueblo. Al pueblo. ¿Quién es tu tía Mercedes? Mi tía Mercedes es como mi hermana mayor. Es la hermana de mi padre, me saca 19 años y para mí siempre ha sido mi hermana mayor. O sea, yo siempre la he tratado a ella, de hecho no la llamo tía nunca. Siempre la llamo Mercedes. Y siempre hemos tenido esa relación como de hermana mayor, hermana pequeña. Ella no tiene hijos, le gustan mucho los niños, pero como en tercera persona. Y siempre ha habido un vínculo muy especial entre nosotras. Y como yo no tengo hermanas, tengo un hermano mayor, pero no tengo hermanas, pues siempre como que te falta esa parte, ¿no? Y en ella la he encontrado siempre. Y de hecho, sigue siendo para mí como mi hermana mayor. Vale, cierra los ojos, dime dónde te lleva esta escena. Palabras para describir su emoción, ¿verdad? No, nada de eso, por favor. Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Bert? Anda, dísela. De acuerdo. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Wow. Las veces que he visto esta película me lleva a un cine de Madrid, precisamente que me llevó mi tía Mercedes cuando era pequeña. Sí, podía ser, quizá eran Navidades, no recuerdo muy bien, pero era muy pequeñita y me fascinó. Me encanta. Raro y espantoso, si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Bueno, entonces, ¿cuándo vienes tú a vivir a Madrid? ¿Ya cuando empiezas a estudiar? Vine a vivir a Madrid cuando tenía 14, iba a cumplir 15 años, en segundo de BUP.
sí, cuando, o sea, en el pueblo, en Pedro Bernardo, que es mi pueblo, podíamos estudiar hasta octavo de GB. Si querías seguir estudiando tenías que irte del pueblo. Entonces ahí había muchas opciones. Una es irte a Ávila interna, otra es irte al instituto de un pueblo que está cerca, que ahí tenían 2 institutos además. Y yo el primer año me fui, cuando hice primero de UP, me fui a Ávila, un año interna, y al año siguiente con mi hermano me vine a Madrid. Entonces llevo aquí muchísimo más de media vida. Evidentemente, sí, empecé 14, 15 años. Bueno, Pedro Bernardo, el mirador del Tietar, en la Sierra de Gredos. El balcón del Tietar, el pueblo más bonito del mundo. Pero este año en Ávila, de interna, ¿qué tal? Bueno, a ver, no muy bien. La verdad es que no muy bien. Me lo pasé bien con mis compañeras. En realidad no era un internado, era una residencia. Yo iba a un instituto público y dormía, o sea, pernoctaba, comía y demás, y estudiaba en una residencia. Y tuve mucha suerte con las amigas que me tocó. Eran muy divertidas y me lo pasaba muy bien. La cuestión es que mi hermano también estaba allí y con mis padres decidieron que era mucho mejor para no desconcentrarnos que no fuéramos todos los fines de semana a casa. Entonces nos teníamos que quedar un fin de semana sí y otro no, alternos. Y mis amigas iban todos los fines de semana. Entonces cuando podía salir un poco más, yo estaba sola. La residencia, quedaba poca gente. ¿Cómo se quedan esos recuerdos, en la memoria de uno? Sí, además es que Ávila es una ciudad muy fría y lamentablemente, la relación que tenemos en Pedro Bernardo con Ávila es muy burocrática. O sea, se va allí por médicos, por Hacienda, por cosas administrativas. Y luego te das cuenta que la ciudad realmente es muy bonita. Sí. Ávila tiene un encanto súper bonito. Pero claro, la relación que yo tengo con Ávila es este año, que además era muy duro, sobre todo en invierno, levantarte muy pronto los lunes por la mañana, que nos llevaba a mi padre, a mi hermano y a mí. Y para ir a Ávila tenemos que ir por un puerto o por otro, por el puerto del Pico, por el puerto de la Paramera. Siempre íbamos por el puerto del Pico y había una nieve, Mara, no te puedes imaginar. Y la mayoría de las veces cuando seguíamos con mi padre, los coches daban la vuelta porque no se atrevían a seguir por la nieve. Pero mi padre, que siempre ha sido un muy buen conductor y un tío además como muy echado para adelante, nos miraba y nos decía, no os preocupéis que nosotros llegaremos, y mi hermano y yo cruzando los dedos, no, por Dios, que no lleguemos. Y quizá en el coche escuchabais esto. She's crazy like a fool. Claro. What about Daddy Cool? Me estoy imaginando ese paisaje lleno de nieve y en el coche tu padre, tu hermano y tú y sonando Bonnie M, diciendo, bueno, se calienta este coche, ¿no? Se calienta este ambiente. Mira, recuerdo que a mi padre le machacamos con el Joshua Tree también de U2, que era, bueno, es del 87 y fuimos en el 89, pero sí, nos había gustando mucho. Y mi padre, además, que siempre mi madre también, súper abiertos en cuanto a música, en cuanto a todo en general. Y le poníamos mucho el Joshua Tree de U2. Y sobre todo la segunda cara, porque lo escuchábamos en cassette en el coche y sí que nos gustaba mucho. ¿Pero era musiquero? ¿Tu padre y tu madre eran musiqueros? Sí, les gusta, ¿no? Sí, y siguen siéndolo, les gusta mucho, escuchan mucho lo que yo pongo por trabajo y sí, les gusta mucho. Y mi padre me enseñó Bonnie M y ABBA y Ana Belén, que también le gustaba mucho, Víctor Manuel le gusta muchísimo y a mi madre también le gusta mucho todo este tipo de música, sí. Está claro que muchos oyentes están reconociendo la voz de esta gata parda, les sonará quién será, desde luego tiene algo que ver con la música, por el rato que llevamos de conversación, pero todavía no voy a decir quién eres
Y es más, voy a descubrir una parte de ti que muchos oyentes y espectadores probablemente no conozcan, que está vinculado con Pedro Bernardo, pero voy a arrancar con un número, 860019. Todos conmigo, 860019. Ya van 3 y uno más. Mi valle es tu valle. ¡Basta ya! Es ese grito de guerra. Aquí Pues, estabas dando el pregón de tu pueblo, de Pedro Bernardo, que entiendo que fue uno de los días más bonitos de mi más vida, felices y sí. especiales de tu vida. Pero este grito de guerra tiene que ver con los 3 incendios que han asolado el pueblo en los últimos 30 años, ¿no? Uno en el 86, Exacto. otro en el 2000 y otro en el 2019. Claro que fue ese año. Hay una cosa que dijiste en el pregón, estremecedora y muy real, y quería que lo tocáramos antes de pasar a tu etapa como profesional, y es que los incendios se apagan en invierno. Hiciste una reivindicación absoluta y una crítica a la administración por haber dejado y por dejar a los pueblos cuando hay incendios prácticamente abandonados. Tú contabas en ese pregón que fueron los vecinos los que tuvieron que salir a apagar el fuego. Y sí, y me gustaría que ahora que se acerca el verano, ahondáramos un poquito en esta defensa que haces del Valle, de los pueblos verdes, de la marea verde, esta crítica a la falta de interés que parece que hay, ¿no?, por parte de las administraciones, que parece que los incendios se hacen solos y no, son provocados, la gran mayoría de ellos. Y cuéntame un poco. Y son muy difíciles de extinguir. Este día fueron los habitantes de Pedro Bernardo y la gente de las brigadas, de las brigadas, sí. que bueno, son... Sí, que les dabas las gracias también en el discurso. Se portaban súper bien, pero sí es verdad, porque... Bueno, pues porque es la tercera vez que nos pasa, es algo absolutamente desgarrador. Nos volvimos a sentir solos. Yo no estaba aquí en Madrid, pero mis padres sí que estaban. Y claro, yo decía, voy, y dice, mis padres, ¿pero para qué vas a venir si no se puede hacer nada? Si estamos en casa otra vez con este humo, con las cenizas, que no se podía respirar. Y claro, lo que decíamos una vez más es que la única manera de que no haya incendios es la prevención. Es que los montes estén limpios, que se cuiden, que no se dejen estropear como se están estropeando, y que de verdad es muy importante, porque ahora estamos enfrentándonos con todo el cambio climático y demás a unos incendios. Yo no soy experta, pero sí he leído, sobre todo por Marta Hernández, que es la presidenta de esta asociación vecinal, que es ingeniera en montes, y dice que nos enfrentamos a unos incendios de 6ª generación que se retroalimentan ellos mismos, y es muy, muy, muy difícil extinguirlos. Y va a llegar un momento que está a la vuelta de la esquina, en el que el monte va a ser completamente... O sea, no va a volver a crecer nada allí, porque ya se ha cremado muchas veces. Claro, cuando dices que los inviernos, que los incendios se apagan en invierno, es que durante el invierno la administración tiene que cuidar el monte, además el monte mediterráneo, cualquier monte, ¿no? Pero el Mediterráneo, que tiene tanto matorral, que tiene tanto piñonero, que tiene tanta encina. Es tan fácil que ardan hectáreas y hectáreas, miles de hectáreas. Entonces, si tú previenes todo esto en invierno y lo cuidas y tienes los cortafuegos, además estás dando trabajo a gente, exacto, estás haciendo que no se despueble. Perdón. Sí. Cuando decimos lo de la España, sí, es la España abandonada, olvidada. Olvidada. Hay muchísima gente que quiere vivir en estas zonas y no puede porque no hay trabajo. Es que es una manera de dar trabajo a la gente. Sí. O sea, quiero decir, es que sería beneficioso para todo. Para la gente que quiere trabajar allí, para la gente que está en Pedro Bernardo, para los servicios públicos. Esto es un círculo vicioso. Cuanto menos gente haya empadronada, menos servicios públicos hay. Y sobre todo para no vaciar un poquito las ciudades o las grandes ciudades, y que la gente vaya allí, que tenga la posibilidad de que vaya allí, que no lo abandone. Es que son pulmones de nuestro país y estarás calcinando. Después de la Filomena, estarás viendo que hay zonas que no se han limpiado, que siguen con los pinos caídos, con las ramas en el suelo, que lo convierten en un polvorín. Totalmente. Que efectivamente, lo que decía Marta, ¿no? Incendios de 6ª generación que se van retroalimentando unos a otros, que si tú no limpias el monte, al final estás creando eso, un polvorín, para cuando suben las temperaturas, para cualquier posibilidad de riesgo, se convierte
convierta aquello en algo espantoso, ¿no? Totalmente. El verano pasado hubo un incendio también muy, muy grande, más cerca de Ávila, pero nosotros lo veíamos. O sea, de hecho, ese día estuvimos 2 días sin poder salir casi ni a pasear porque era muy, muy peligroso por la cantidad de humo y de ceniza que nos estaba cayendo. Estábamos temblando porque el pueblo está situado en un sitio, la verdad es que privilegiado, es pues lo que te has dicho antes, ¿no? El balcón del Tietar, el mirador del Tietar, pero es muy fácil que todos los incendios vayan a caer a Pedro Bernardo. Los 3 incendios estos de los que hablamos, grandes incendios, nunca han sido provocados originalmente en Pedro Bernardo. Han ido acercándose a Pedro Bernardo y al final el pueblo más perjudicado ha sido o uno de los más perjudicados ha sido Pedro Bernardo. Entonces, de verdad es que nos ponemos a temblar porque es terrible. Es que yo he visto las llamas justo detrás de la iglesia de Pedro Bernardo y decías, bueno, no solamente está en peligro tu vida, es tu vida entera, tus raíces. ¿Y ahora qué pasa si esto desaparece? O sea, es muy, muy doloroso. Y me parece increíble que después de tanto tiempo y después de todo lo que se sabe y de lo necesario que es que cuidemos la naturaleza, pues las autoridades pertinentes sigan diciendo, bueno. ¿Quién te ha enseñado a ti a amar el monte? Yo creo que eso nadie o sea, si tú naces allí, creces con esto y es una cosa que va sola, ¿no? Que ¿De allí llega de la son mano. tus abuelos también? Toda mi familia es de Pedro Toda Bernardo. tu familia es de allí. Toda mi familia es de Pedro Bernardo. Padres, madres, abuelos, abuelas, toda mi familia es de Pedro Bernardo. Bueno, ¿por qué Virginia Díaz se ha puesto Nena de seudónimo? Nena viene de niña. Mi hermano siempre me llama... Bueno, mi hermano de hecho todavía me llama Neni. No, Nena, Neni. Mi padre y mi madre me llaman Nena, mi tía Mercedes me llama Nena, mi tía Alicia, que es la más pequeña, también me llama Nena. Casi toda la familia de mi padre me llama Nena. Y sobre todo también porque mi padre es el primo más mayor de todos sus primos y primas, porque mi abuela también era la más mayor de 6 hermanos. Y hubo mucho tiempo en la familia de mi padre en los que los únicos niños éramos mi hermano y yo. Entonces yo siempre era la nena y me siguen llamando ¿Y tu hermano, nena. ¿Y tu hermano el nene? No, mi hermano no es el nene, No. no, pero yo sí era la nena. Entonces mi hermano me llama Neni y cuando se refiere a mí, o sea, habla con mis padres, se refiere a mí, me dice la niña. ¿Dónde está la niña? Bueno, 47 años y Neni. Virginia Díaz, directora de 180 grados en Radio 3 y sobre todo muchos oyentes te conocemos porque eres la presentadora de Cachitos. Entonces yo quiero saber el pueblo entero qué hace cuando oye esta sintonía y yo imagino a todo el mundo delante de la tele en este programa. Este que he elegido es muy significativo porque fue la Nochevieja del 2020 cuando nadie podía salir a la calle. Ahora vemos cómo comienzas. Bueno, pues aquí estamos y hemos sobrevivido. Bueno, todos no, pero la mayoría sí y tenemos que celebrarlo. ¿Cómo? ¿Saliendo? ¿Quemando la noche? ¿Con el frío que hace? ¿Con lo bien que estamos aquí? Nada. Todos sabemos que eso no va a suceder. Así que festejemos que tenemos uno de los mejores archivos musicales del mundo. Y quién sabe, igual algún día desaparece. Así que, carpe diem, sofá y cachitos. Precisamente elegido este Cachitos de Nochevieja, por eso, ¿no? Porque era muy particular, era cuando todavía no podíamos salir de fiesta. Cachitos, ya vais a cumplir 10 años el año que viene, en el 2013 arranca. Es que hemos cumplido 10 10 temporadas y efectivamente el año que viene empezaremos la 11ª, pero son 10 años, no lo había pensado. Sí, Es ya en verdad, el son 23 hacéis 10 años. Bueno, Wow. el pueblo que hace cuando te ve ahí presentando en Nochevieja a lo Pedroche. Total. Pues la verdad es que, bueno, ¿sabes qué pasa? Como nos conocemos todo el mundo desde que yo tengo uso de razón, pues ahí la gente lo ve tan normal. Es como, me alegro mucho porque te veo y me alegro mucho. Entonces viene no sé quién que no te conoce y digo, ya estás de mi pueblo y qué orgullo y tal. Y fíjate, en Semana Santa me encuentro con un chico que además es también de mi edad y dice mi hermano, oye, que te quiere saludar, que dice que le da vergüenza. Y mira, digo, pero Alberto, si nos conocemos de toda la vida ya, pero como hace mucho que no nos saludamos. Digo, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Te piden que alguna vez has pinchado en las fiestas de Pedro Bernardo?
No, porque las fiestas de Pedro Bernardo son muy de plaza y de verbena. San y yo no Roque. pincho San Roque en agosto y luego las del Cristo en septiembre. Y es mucho de pinchar de verbena. Yo no pincho verbena. Me gusta, ¿eh? Hombre, me gusta pero mucho. si te las sabes todas. Ya, yo me creo. las sé todas. Y fíjate, cuando era pequeña me daba un poco de rabia porque yo quería escuchar otro tipo de música, no los pasodobles y tal, y lo típico que ponían. Y este año como lo que lo necesito, ¿sabes? Lo necesito Necesitas la muchísimo. música de origen, Sí, ¿no? sí. Bueno, fíjate, yo creo que el primer cachito será música de gasolinera. Sí, claro, ¿No? música que ahí gasolinera. estaba lo más grande. Exactamente, ahí estaba todas las cintas de cassette de Camela y todo esto que te encuentras en las gasolineras, efectivamente. Mira, si me dejas, esto es exclusiva entre comillas, voy a pinchar este año en Pedro Bernardo. ¿Ah, sí? Sí, voy a pinchar porque hacemos el concierto benéfico para recaudar dinero por los incendios y para que se limpie el monte y sobre todo para reivindicar, por favor, que nos hagan caso y que los incendios se apagan, se extinguen en invierno. Y cuando se abran puertas voy a pinchar con Julio Rodenas, además. Ay, qué buena Sí, idea. vamos a pinchar los ¿Tenéis dos. alguna idea de con qué vais a abrir? No, Ah. no tenemos, no lo hemos pensado. Pero qué bueno. Vamos a hacer un Heber Clever entre los dos, que nos lo pasamos muy bien. Y Bueno, vamos a pinchar. Y si te oyen en 180 grados, el programa ya mítico de Radio 3, que Sí, hay diriges mucha desde hace gente. ya un montón de años. Sí, hay mucha gente Es en Pedro sorprendente Bernardo. cómo descubrís, qué olfato tenéis en Radio 3 para descubrir talentos como, por ejemplo, yo siempre cuento que la primera vez que yo escuché a Rosalía la escuché en Radio 3, la primera vez de todas. También la primera vez que yo escuché a Zetangana. Y tiene una cosa Radio 3, y es que lo que digo, ¿no? Tiene olfato para saber qué viene, no tiene prejuicios con la música. Claro, esa Ha es la tenido clave. siempre, ¿no? Esa fama de hacer la música un poco intelectualoide, y luego ha demostrado con los años que se abre a todo tipo de tendencias, de músicas, al reggaetón, al hip hop, al rap, o sea, a todo. Sí, creo que en realidad la clave es lo que tú has dicho, ¿no? Que no tenemos prejuicios. Y claro, cuando no tienen prejuicios tienes la mente muy abierta, los oídos muy abiertos, y cualquier cosa que llega a tus manos, que tú consideres que a tus oídos, que tú consideres que tiene calidad, la tienes que poner. Hay veces que triunfa muchísimo y otras veces que no, pero la calidad sigue estando ahí. Y si no tienes prejuicios y te sacudes de todo eso, además te liberas un montón. Y sí que nos pasa, es verdad. La primera vez que sonó Rosalía y Zetangana, dos buenos ejemplos, fue en Radio 3 y Vetusta Morla. Y Vetusta Zal Morla. también, o sea, todos estos grupos, y Lori Meyers, todos estos grupos, Zahara o Rigoberta Bandini. Es que todo eso ha sonado en Radio 3 y sigue sonando, por supuesto. Virginia, ¿tú sabías que ibas a dedicarte a la tele y a la radio? O solo porque tu trayectoria, o sea, tu camino es un camino clásico, ¿no? Entras a estudiar periodismo en la Complutense, haces el máster de Radio Televisión Española, te fichan, entras en Radio Nacional de España, de ahí a Radio 3, luego el cachitos en Televisión Española. Pero claro, alguno que te estará escuchando dirá, ¿cómo lo ha hecho? Pues la verdad, yo sí que quería ser periodista desde que era muy pequeña, pero siempre pensé en el periodismo escrito. Incluso, fíjate, pensaba en ser corresponsal, pero corresponsal rollo Oriente Medio, no creas que París, comodita y tal, no, yo Claro. ahí, sí, Oriente Ahora Medio. estarías en la guerra de Ucrania. Sí. Y resulta que casualmente en quinto de carrera pude hacer unas prácticas en radio y me fascinó. La radio me gustó muchísimo. Entonces fui a casa y se lo dije a mis padres y entonces mi padre empezó a buscar y me dijo, oye, pues hay un máster en Radio Nacional que yo creo que te puede gustar. Entonces empecé el máster, que era por la tarde, la parte teórica, y por la mañana iba a unos cursos de radio también del Ayuntamiento de Madrid. Me metí una paliza brutal ese año, nada más terminar la facultad, pero aprendí muchísimo. Y yo empecé en informativos. Empecé primero en el área de sociedad y luego en el área de nacional, cuando todavía había un montón de atentados de ETA en agosto, que la gente estaba de vacaciones y que la mayoría no quería comerse ese marrón, digamos, y yo siempre levantaba la mano e iba y aprendí muchísimo. Y luego casualmente querían una presentadora para los conciertos de Radio 3 y bueno, hice el casting, a Paco Pérez Brián le gustó y ese fue mi idilio con Radio 3, que para mí era algo utópico. A mí me gustaba mucho el periodismo, luego la radio y la música, pero dedicarme al periodismo musical en radio para mí era algo como un sueño. Y se cumplió. Y se cumplió. Se ¿Y cumplió. qué haces cuando escuchas música? Porque yo en esa entrevista quería hablar de otras cosas que no fueran música. De hecho, he dejado la música casi para el final. Porque ¿qué haces cuando no estás escuchando ni hablando de música? Es verdad, es que paso mucho tiempo hablando de música. Claro, entre que es trabajo y es pasión, pues leo bastante, veo muchas series ahora y sobre todo estoy mucho tiempo con mis hijas en casa.
que tengo 2 hijas, la mayor tiene 14 y ya va un poco más independiente, pero la pequeña tiene 8 y le gusta mucho que la ayude a hacer los deberes y que le ayude a repasar los controles que tiene y tal. Y me gusta mucho estar con ellas. Y ahora, desde que ya podemos tener vida, la antigua normalidad, ¿no? Ya se puede La decir que esto, reconocemos como normalidad. estoy aprovechando muchísimo a salir con la familia y con los amigos. Estoy recuperando amistades y saliendo y viviendo. Mi madre me dijo en Carnaval, que también fuimos a Pedro Bernardo y estaba lloviendo a mares y estábamos en la calle y yo fui todos los días muy tarde a casa. Y me dijo mi madre, ya me ha dicho Víctor, que es mi pareja, que tú has elegido vivir. Y digo, pues mira, no lo he verbalizado, pero tienes razón. He elegido vivir. Entonces, eso En es tu lo que hago, apuesta está vivir. Sí, sí, sí. Bueno, Virginia Díaz, vamos al Faro. Dime con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte y qué música estaría sonando. Pues mira, ¿sabes qué música estaría sonando? 12 segundos de oscuridad de Jorge Drexler, que me gusta muchísimo esa canción y me gusta muchísimo ese disco. ¿Sabes que los 12 segundos es lo que tarda la luz del Faro en dar el giro? Sí, 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 sí. El Faro de Uruguay. De Uruguay, sí, Cabo Polonio me parece Cabo que Polonio, se Cabo llama. Polonio. Sí. Y reencontrarme, pues me gustaría con mis abuelos y mis abuelas. Me gustaría muchísimo, porque tengo unos recuerdos muy buenos de ellos y sobre todo mi abuelo paterno se fue mucho más pronto de lo que pensábamos y los quiero mucho, me gustaría mucho. ¿Y qué les dirías? Pues que les quiero, que los quiero, que nunca se lo dije. Y es una cosa que me arrepiento, ¿sabes? En general. Por eso ahora lo digo muchas veces. Sí. Que gracias por todo. Virginia Díaz, muchas gracias a ti por haber estado esta noche aquí en el Faro. Fue un placer. Gracias. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar.